Iniciamos la clase del día de hoy. Permítanme un momento para conectar la diapositiva. Muy buenas noches. Esta es la agenda del día de hoy. Tenemos la unidad 7, ciberseguridad en el teletrabajo. Vamos a tocar algunos puntos como política de seguridad en teletrabajo, objetivos de seguridad en el acceso remoto, principales amenazas en terminales de trabajo remoto. Antes que nada, quería comentarles que existe una ley en Perú que hace una referencia al teletrabajo, la ley 336. En esta ley se tocan ya algunos puntos. Esta ley salió más o menos en el 2013, 4 de junio del 2013, ¿no? Y sobre todo dos puntos a resaltar de esa ley, que se establece ya la definición del teletrabajo como tal y el objeto, ¿no? El teletrabajo indica que se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, denominado teletrabajador, en empresa con la que mantiene un vínculo laboral, ¿no? A través de medios informáticos, telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se ejerce a su vez el control y la supervisión de las labores. Dentro del objeto de esa misma ley hace referencia a la modalidad, que es una modalidad especial de prestación de servicios, caracterizada por el uso, la utilización de la tecnología, ¿no? En las instituciones tanto públicas como privadas, ¿no? La idea es promover las políticas públicas para garantizar su desarrollo. Entonces, tenemos tanto esta ley como su reglamento. Dentro de esta ley podemos encontrar unos ítems que hacen referencia al objeto, que hemos leído referencia al objeto, la definición, pero también encontramos reglas sobre su uso y cuidado de los equipos, el carácter voluntario y reversible del teletrabajo, los derechos y obligaciones laborales, ¿no? Y tenemos que, con el Decreto Supremo 009 del 2015, se aprueba el reglamento de la ley, ¿no? Entonces, esto es como para que se tengan como referencia que en Perú ya está establecido como ley y reglamento el tema del teletrabajo. Entonces, vamos a tocar el tema del teletrabajo desde el punto de vista de seguridad en información, ciberseguridad, ¿no? Las medidas, las políticas que tenemos que tener en consideración, ¿no? Para el mejor desempeño de nuestras labores en este entorno de teletrabajo, ¿no? Dentro del teletrabajo tenemos políticas que podemos aplicar en el teletrabajo, ¿no? Para aspectos de poder enmarcar la seguridad, ¿no? Dentro del teletrabajo, si queremos disponer de un entorno de teletrabajo seguro, ¿no? Hay ciertos pasos que debemos manejar, ¿no? Primero, que la empresa, la entidad debe manejar una política de teletrabajo, ¿no? Debe definir normas que deben ser cumplidas en diferentes escenarios por los mismos empleados, ¿no? Los teletrabajadores, como le llaman, ¿no? Respecto a cómo deben usar los sistemas, cómo deben accesar, cuáles son los cuidados que deben tener con los dispositivos, ¿no? En algunos aspectos se contempla que la empresa proporciona los equipos, ¿no? Y en otros que el mismo trabajador proporciona su equipo como medio para entrar a la organización en forma remota, ¿no? En ambos casos hay ciertas consideraciones a tener, ¿no?
porque de una u otra forma cuando se gestiona el trabajo en estos entornos digitales, ¿no? Donde el trabajador va a hacer uso eh, de su computadora o de la computadora de trabajo, igual se generan ambientes de mayor riesgo, ¿no? Porque en un entorno cerrado, un entorno de la empresa, puede controlar mejor el tema de seguridad, tanto de los accesos, quienes van a tener acceso a ciertas áreas de la institución, ¿no? Hay lugares donde está restringido el acceso, como es el caso de los centros de datos, ¿no? Y si es que está dentro de la misma organización, también se aplican ciertas políticas en cada uno de los equipos dentro de la organización. Es más sencillo manejarlo, ¿no? Pero en un entorno externo, eh, donde a veces el trabajador pone su propio equipo y ese equipo quizás no tiene lo más básico de seguridad, como es un antivirus, ¿no? Entonces ahí hay una mayor exposición, ¿no? Conforme vamos a ir viendo la diapositiva, vamos a tocar ciertos puntos que hacen referencia, por ejemplo, a el uso de ciertos dispositivos para conectarse a la empresa, ¿no? Hay algunos de libre uso, ¿no? Me adelanto en nombrarlos, algunos como el TeamViewer o el AnyDesk, que ofrecen características de poder conectarse remotamente a la empresa, ¿no? Sirven, son eficientes, pero eh, eh, muchos de ellos son gratuitos y no sabemos realmente si eh, eh, pueden ser utilizados de repente o mal utilizados para poder acceder a la empresa, ¿no? Porque hay configuraciones que permiten eh, que se puede dar un usuario y una contraseña y remotamente se puede acceder, ¿no? Si alguien llega a conocer nuestro usuario y contraseña, ¿no? Pueden acceder con nuestra cuenta y estos dispositivos, y este software, digamos, tanto TeamWeaver o Anydesk, podrían ingresar a la institución con ese usuario y poder tener acceso a información restringida, ¿no? Bueno, vamos avanzando entonces, y lo que hay que tener en consideración es que sí se deben considerar políticas en el teletrabajo, ¿no? Ya estamos viendo que hay diferentes aspectos a considerar y vamos a ir analizando uno por uno estos aspectos, ¿no? Eh, Como principales políticas a considerar en el teletrabajo, primero para la empresa, es necesario considerar la relación de todos los usuarios que trabajan en remoto, ¿no? Saber realmente quiénes de mis trabajadores son los que van a conectarse remotamente, ¿no? Se puede establecer cierto, cierto mecanismo de control, ¿no? Pero primero debo conocer quiénes son los que van a trabajar remotamente, ¿no? Para tenerlos identificados y poder darles la instrucción adecuada de cómo es que deben acceder, ¿no? Entonces, esta relación eh, que en la misma ley la contempla, hay un carácter de voluntario, ¿no? La persona puede acceder a este tipo de control, coordinando con la empresa para ver quiénes son los efectivos o el personal que va a hacer uso de este tipo de trabajo, ¿no? En todo caso, debe llevarse un control, ¿no? Eh, no es para todo el personal de la empresa, ¿no? Hay que tener un perfil también de la persona que va a ingresar, ¿no? Hay que darle, digamos, un uso bastante restringido específicamente a lo que va a trabajar, ¿no? No es que voy a hacer teletrabajo y voy a entrar con mi acceso de red a toda la información de la organización, sino que ya de por sí con el perfil con el que entra ese trabajador tiene una limitación. Si va a hacer una conexión por teletrabajo, también debe contar con ese mismo perfil, ¿no? Para que acceda a los lugares específicos a donde debe acceder, ni más ni menos. Hay procedimientos como establecer una solicitud de quienes desean acceder a lo que es el trabajo, ¿no? Y establecer autorizaciones también, ¿no? O sea, debe definirse formatos específicos para ver qué personal es el que va a acceder,
plenamente identificado, cuál es su clasificación o su nivel dentro de la empresa, ¿no? Una autorización también por parte de su jefe, una especie de validación que efectivamente hay una persona que autoriza, digamos, a que su colaborador pueda conectarse de forma remota, ¿no? Entonces, es necesario definir estos controles, ¿no? Este control con formatos, con solicitudes dirigidas, ¿no? Para tener un registro también, una evidencia de este control. ¿Quién solicitó? ¿Quién validó esa autorización? ¿No? ¿Cuándo se le entregó? También se puede establecer el tiempo de vigencia, por ejemplo, cuánto tiempo va a permanecer en va a poder acceder de forma remota, ¿no? Eh, Quizás podrían establecer políticas de que cada mes se renueve esta solicitud o cada cierto tiempo de acuerdo a cómo ustedes lo consideren necesario, ¿no? Cada mes, cada 3 meses, cada quincena, ¿no? Eso especifican ustedes, ¿no? En algunos puntos he visto también que firman acuerdos de confidencialidad, precisamente por los documentos o la información a la que va a tener acceso, ¿no? Y sobre todo acuerdos eh, de conocimiento, digamos, de los riesgos de seguridad, ¿no? En el transcurrir de la clase van a darse cuenta que mucho impone el tema de que el trabajador sea capacitado, ¿no? De que sepa bien los riesgos a los que está sometido, a los que puede ser vulnerado, ¿no? Y cómo debería en todo caso darle la protección adecuada, ¿no? Al enlace, a su equipo, ¿no? Para evitar algún tipo de vulnerabilidad también. Aplicaciones y recursos a los que tiene acceso cada trabajador. Eh, Como les había comentado, los trabajadores tienen ciertos recursos a los que deben acceder. No tienen acceso total. Un lugar determinado a los que van a trabajar, archivos determinados, ¿no? Información, ¿no? Porque muchas veces el trabajador necesita la información para poder transformar y crear el producto, ¿no? De, de valor para la empresa, ¿no? Entonces, por eso es el tema de confidencialidad al momento de entregarle la información con la que va a trabajar y posteriormente hacer ver también que esa información con la que va a trabajar eh, debe ser debidamente respaldada, guardada, ¿no? Para evitar que se pierda también. El lápiz. En el lápiz. Entonces, cada usuario debe tener acceso solo a las aplicaciones y recursos que se requiera para realizar su trabajo, ¿no? Aquí tiene mucho que ver el rol que desempeña, el perfil, ¿no? También tiene que detallarse las aplicaciones colaborativas y de teleconferencia permitidas, ¿no? Eh, Aquí hay algo muy importante a considerar, ¿no? Que de alguna forma se le limita al trabajador, al colaborador, a que solamente use las herramientas que se le brinda a la empresa, ¿no? Si la empresa es quien está brindando el equipo para que pueda trabajar en remoto, o si el mismo trabajador proporciona su equipo para poder hacer su trabajo. En ambos casos hay ciertos recursos que no debe tener, ciertas aplicaciones que no debe manejar, ¿no? Le conocen como Shadow IT 2, ¿no? Y estas son conocidas como las aplicaciones a las cuales el operador hace uso de forma irregular, ¿no? Hay un estudio de McAfee, ¿no? En el cual dice que el 80% de trabajadores practican Shadow IT, o sea, que utiliza aplicaciones o soluciones de tecnología, ¿no? Dentro de la organización, pero que no han sido aprobadas por el departamento de TI, ¿no? Entonces, o que no han, o que han sido obtenidas sin cumplir las normativas, ¿no? Entonces,
algunas de estas aplicaciones como el Microsoft Office 365, Zoho, LinkedIn, Facebook, o sea, son aplicaciones que la empresa puede haber restringido para los trabajadores que no deben utilizarlas, sin embargo el trabajador hace uso de ellas, ¿no? Entonces, hay peligro en cuanto a usar estas aplicaciones, ¿no? Hay algunas aplicaciones que están restringidas también, por ejemplo, el uso de web WhatsApp, ¿no? O WhatsApp Web, para que puedan utilizar esta herramienta de mensajería desde su computadora, ¿no? Pero también permite compartir archivos y subir archivos por ese mecanismo, ¿no? Como una medida adicional. Entonces, en algunas empresas lo que hacen es restringir el uso desde las políticas mismas de la red. Entonces, cuando uno trata de utilizar el web WhatsApp, se va a dar cuenta de que está bloqueado por políticas de seguridad de la misma empresa y no va a poder acceder a ella, ¿no? Entonces, eh, mucho tiene que ver las políticas que la misma empresa implemente, ¿no? Y el operador, el trabajador, el colaborador debe eh, ceñirse a esas reglas con las que está trabajando esa empresa, ¿no? Ese mismo estudio de McAfee hace referencia de que aproximadamente el 15% de esos usuarios que usan esas herramientas indebidas y irregularmente instaladas, ¿no? Tienen problemas relacionados con la seguridad, ¿no? Acceso, riesgo, ¿no? Entonces, por eso es que hay que controlar ese tipo de aplicaciones a las cuales debe tener acceso y a las cuales no debe tener acceso el trabajador, colaborador. Otra política muy interesante del trabajo es el mecanismo de acceso seguro, ¿no? Mediante contraseña, ¿no? Eh, ya se ha hecho muy deducible, digamos, en base a la vasta cantidad de información que se tiene de nosotros mismos en Internet, ¿no? Los ciberdelincuentes hacen uso de estas herramientas precisamente para obtener información de cuáles son las posibles combinaciones que nosotros colocamos en nuestras contraseñas, ¿no? Los nombres combinados, nombres de padre, madre, ¿no? De la familia. Hay mucha información que se encuentra que sirve de insumo para el ciberdelincuente para poder dar con nuestra contraseña, ¿no? Entonces, eso sumado a algunos tipos de ataques de phishing con los cuales puedan tener acceso a información de usuarios y contraseñas también contribuye a que un ciberdelincuente pueda ingresar a la organización y pueda tener acceso a información privilegiada, ¿no? Entonces, eh, estos mecanismos de seguro mediante contraseña sugieren un doble factor de autenticación, ¿no? Ya no solamente considerar contraseñas robustas, ¿no? Porque antes era el problema de que nosotros utilizábamos contraseñas muy débiles o simples. Algunos ponían simplemente del 1 al 8 porque era más fácil de acordarse, o simplemente ponían la fecha de su nacimiento, entonces era fácil de encontrar, ¿no? Pero entonces de ahí nació la idea de tener contraseñas robustas, ¿no? Que implicaba tener contraseñas de no menos de 10 caracteres, ¿no? Contraseñas que combinen números, letras, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales. Entonces, se ven en algunos lugares incluso que hay un indicador, ¿no? Que me muestra si la contraseña que yo estoy ingresando es una contraseña robusta, ¿no? Me sale ahí simple, leve, ¿no? Mediana, ¿no? Entonces, dependiendo de esa combinación que yo utilice para mi contraseña, me va a avisar si mi contraseña es robusta o es débil, ¿no? Entonces, ya esas contraseñas no son tan no nos brindan tanta protección como antes, ¿no? Por eso es que ahora se habla mucho de utilizar un doble factor de autenticación, ¿no? Incluso tenemos herramientas como la que proporciona Google también, ¿no? Como el Google Authenticator, ¿no? Que permite instalar una app en el celular y me permite tener una lista de varias aplicaciones que tiene amarrado una doble autenticación y para cada aplicación tengo un número diferente que va cambiando cada minuto, ¿no?
y me sirve como un doble factor de autenticación. O sea, cada vez que quiero ingresar a mi aplicación, debo agregar este adicional. O sea, debo colocar mi usuario, mi contraseña y posteriormente mi código que aparece en el Google Authenticator, que es un código que va cambiando cada minuto, ¿no? Un token digital, ¿no? También es utilizado como un segundo factor de autenticación. Entonces, estos mecanismos me permiten a mí tener este segundo factor. O sea, son prácticamente mi contraseña y el segundo factor de autenticación adicional para tener una mayor eh, seguridad al momento de ingresar una aplicación que estoy utilizando, ¿no? Sí, hay una pregunta por ahí. ¿Le escucho? Señor Joel Centeno. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Tengo, Le escucho. tengo- tengo una consulta. Si la contraseña, digamos que lo demos a alguien, ¿qué es lo que pasaría, no? Bueno, eh, depende. Muchas personas suelen entregar por X razones la contraseña sin tener en consideración cuán importante o valiosa es la información, ¿no? Cuán importante o valioso es que usted no comparta esa información. Me explico, hay algunas aplicaciones que requieren, por ejemplo, un alto nivel de seguridad en su uso, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, algunos sistemas, ¿no? Que utilizan un usuario y contraseña para acceder a esa información. Como ejemplo, el sistema de RENIEC tiene un usuario y contraseña para acceder, ¿no? Pero las consultas que se hacen en ese sistema, ¿no? Queda registrado en auditoría, ¿no? Si se hace algo indebido en ese sistema, ¿no? Es muy probable que posteriormente uno tenga algunos inconvenientes de tipo penal incluso, ¿no? Porque ahora el tema de protección de datos personales impide que uno pueda libremente extraer información como la de Renier, por ejemplo, publicarla en prensa, ¿no? O publicarlo al mundo. Entonces son datos personales, tienen niveles de protección, entonces hay responsabilidad. Entonces, eso es en los casos de que usted maneje ese tipo de sistema, ¿no? Otro es que de repente usted proporcione la contraseña, no sé, para el acceso a ver su información personal, ¿no? O finanzas o de banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los bancos permiten ingresar a través de Internet para que se pueda visualizar su cuenta bancaria, ¿no? Y pueda tener, a través de esa cuenta bancaria hacer transferencias, transacciones, pagos, ¿no? Sin embargo, ahora han mejorado los bancos y cada vez que usted hace una transacción, a pesar de que ya ingresó su usuario y contraseña por Internet, le piden un segundo factor de autenticación, le piden ahora el ingreso de un código generado por token digital, ¿no? Un ejemplo es lo que encontramos en el banco de crédito, ¿no? Cuando usted quiere hacer una transacción, por ejemplo, permite que usted ingrese su usuario y su contraseña, ¿no? Con su número de cuenta, ¿no? Y una vez que ya está en el entorno de su número de cuenta, usted puede hacer pagos, transferencias, ¿no? Pero justo en el momento previo a que se acepte la transferencia o el pago, el banco le exige que ingrese el token que usted tiene, ¿no? Es un token digital, es un software que se instala en la computadora y que al igual cada uno va cambiando, y justo en el momento que usted va a hacer la transacción, le pide ingrese el número que en este momento está en tu token digital. Entonces, así, de alguna forma, usted ingresa el token y el banco procede recién a hacer la transferencia, el pago, ¿no? Este mecanismo permite de que no haga una transferencia indebida a otra persona que no es usted, ¿no? Solamente usted tiene el dispositivo y el token. Entonces, eh, la forma como podría afectarle a una persona va de diversos temas, ¿no? Un mal uso del usuario y contraseña puede acarrear responsabilidades hasta penales. Un mal uso del usuario y contraseña podría dejarlo usted con una cuenta en cero en una transacción bancaria.
Entonces, cada vez se ve que la evolución de los sistemas me permiten tener acceso a información, ¿no? A través de Internet. Pero eso implica formarme, capacitarme, instruirme de cuán peligroso podría ser el que yo comparta o se tenga acceso a una contraseña, ¿no? Pues los mismos sistemas están evolucionando, las empresas evolucionan, utilizan tecnologías nuevas para precisamente evitar de que sus clientes tengan este tipo de problemas. Pues, hemos visto la evolución, por ejemplo, en las tarjetas, ¿no? Antes las tarjetas solamente tenían la lectura de la banda magnética, ahora utilizan chip. Cada vez la misma empresa ha mejorado las técnicas de identificar la tarjeta desde la cual se está haciendo la transacción, ¿no? Igual es el caso de identificar a la persona, ¿no? No solamente con el usuario y una contraseña robusta ahora, sino también agregarle un segundo factor de autenticación que me permita evidenciar quién es el que trata de acceder y atenderlo de la mejor forma y evitar un tipo de problema que pueda deberse de repente al robo de una contraseña, ¿no? No sé si con esto queda más clara la idea. Bien, continuamos entonces. Dentro de este segundo factor de autenticación, ya no solamente vemos un numerito que va cambiando, sino ya hay otros dispositivos que van apareciendo, ¿no? Como es el uso de una huella digital para que me valide. Perdón. La RENIEC, por ejemplo, tiene algunos servicios web que expone y que puede ser usado por las empresas también, que me permite identificar de alguna forma, autenticar a la persona, ¿no? O sea, el mecanismo eh, interoperable permite que la empresa, enviando el número del DNI y a través de un dispositivo de lector de huellas, pueda enviar también esa huella y la RENIEC le va a retornar indicándole de si esa huella corresponde al DNI ingresado, ¿no? O sea, de alguna forma corrobora el DNI ingresado con la huella digital, ¿no? Entonces, es un mecanismo que proporciona la RENIEC, ¿no? Todavía no he evidenciado algunos mecanismos que tan solo por la voz me permitan tener acceso, pero sí en algunos sistemas utilizan la voz como un mecanismo alternativo o adicional, ¿no? La combinación de mecanismos, tanto el lector de huella como la voz, como el iris de repente, entonces son mecanismos que adicionalmente permitirían alguna identificación de la persona, ¿no? Entonces, ahora estoy viendo también que hay temas de identificación que están trabajando, digamos, con los latidos del corazón, con las ondas cerebrales, ¿no? Que son algunos mecanismos que ahora se pueden medir y que me indican también la identificación de una persona, ¿no? Es casi como una huella, indican que puede diferenciarse a una persona dentro de cualquier otra en el planeta, ¿no? Tanto por sus ondas cerebrales como por su latido del corazón. Entonces serían en un futuro quizás mecanismos adicionales a contemplar para la autenticación de una persona, ¿no? Para determinar si es quien dice ser. Las empresas también manejan un directorio activo, un servicio directorio, una lista de todos sus trabajadores, ¿no? Como que se hace más fácil para ellos saber quiénes son sus colaboradores conociendo esta lista y estableciendo su perfil. Manejan mejor, de forma centralizada, digamos, toda la parte de autenticación, ¿no? Si un colaborador ingresa nuevo, automáticamente ya está en la lista y puede estar disponible en cualquier sistema para que pueda ingresar. Y viceversa, si es que el colaborador sale de la empresa, también es posible solamente, digamos, dándole de baja en este directorio activo, ya no tiene acceso a ninguno de los sistemas, ¿no? Porque, digamos, de forma centralizada, todos los sistemas consultan a este directorio para verificar cuál es la situación del usuario que pretende ingresar a uno de los sistemas, ¿no? Entonces, por eso es que este directorio, este servicio de directorios, bastante usado para poder hacer
la autenticación de los usuarios que van a ingresar al sistema. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, continuamos entonces. Otras políticas de teletrabajo también son el tema de la configuración que deben tener los dispositivos, ¿no? Para que se establezcan las conexiones remotas. Entonces, hay dispositivos que deben considerarse tanto los de la empresa, que son proporcionados al trabajador, como el mismo equipo que puede ser gestionado por el trabajador, ¿no? Entonces, en todos ellos hay requisitos mínimos que deben ser considerados tanto por el sistema operativo, el antivirus, el control de actualizaciones, muy importante, ¿no? Entonces, esos son digamos, las configuraciones básicas que deben considerarse en cada uno de los dispositivos para poder tener una conexión segura, ¿no? En el caso de estos dispositivos que son proporcionados por el mismo trabajador, ¿no? Se puede controlar la configuración a través de un fingerprinting de dispositivo. Es una especie de huella digital del dispositivo, ¿no? Para conocer cuáles son las aplicaciones, lo que tiene instalado, ¿no? Más o menos saber o reconocer ese dispositivo para que no esté cambiándose de dispositivo y esté conectándome con uno u otro dispositivo. Entonces, yo podría, como empresa, determinar cuál es el dispositivo que va a utilizar el trabajador, ya sea el que le proporciono o el que es de él, pero siendo incluso el que es de él, puedo identificarlo, ¿no? Establecer la huella de ese equipo que va a ser el único con el que se va a conectar, para que no utilice cualquier máquina, sino específicamente la que él está declarando, desde la cual va a conectarse, ¿no? Entonces, es bueno, es necesario considerar la configuración que debe tener el equipo, las aplicaciones que debe tener instaladas, ¿no? Y en este caso, identificar cuál es el equipo que va a conectarse, ¿no? No cualquiera, no cuál. Entonces, aquí las políticas tanto del sistema operativo, antivirus, lo establece la empresa, ¿no? Hay a veces empresas que adquieren antivirus de forma corporativa, digamos, ¿no? Para una determinada cantidad de equipos, y son ellos los que gestionan las licencias para cada uno de los equipos, ¿no? Entonces, si va a haber un colaborador que externamente va a conectarse, es necesario que la configuración esté considerada también en ese equipo, ¿no? Que tenga el antivirus quizás de la empresa, una licencia más se tendrá que instalar en ese equipo, ¿no? Porque debemos manejar el mejor escenario para proteger al colaborador que se va a conectar desde fuera, ¿no? Hay políticas que considerarse también, ¿no? El hecho de que ese equipo no lo utilice para otra cosa más que para conectarse y trabajar, ¿no? O sea, si la empresa le brinda un equipo, no puede instalar otro aplicativo adicional, ¿no? O sea, ningún tipo de juegos, ni red social, solo los aplicativos que son aprobados o considerados por la empresa, ¿no? Muy necesario considerar porque esas son las políticas de la empresa y se va a tener un mejor control, ¿no? De los aplicativos que está utilizando, ¿no? Por eso que es bastante restringido. Procedimientos adicionales pueden considerarse en lo que es el cifrado, ¿no? De los soportes de información, ¿no? Muchas de las empresas trabajan con información muy sensible, ¿no? Para tener acceso a ellos, utilizan usuarios y contraseñas para lectura, otros utilizan información para poder obtener productos, como lo dije, ¿no? A los cuales solamente tiene acceso el trabajador y no debe copiarse ese dispositivo a otro, a un tercero, o enviarse de forma abierta por internet, ¿no? Entonces, muchas veces utilizan mecanismos de cifrado, ¿no? Para que solamente sea visto por una determinada persona, ¿no?
cuando ustedes cifran el documento y lo envían por correo, por ejemplo, solamente la persona que lo recibe es la única que puede ver el contenido porque tiene la forma de cómo desencriptar, digamos, el archivo, ¿no? De acuerdo a la técnica que utilicen, ¿no? Porque puede ser síncrona, asíncrona, ¿no? Entonces, cuando se maneja un convenio para poder utilizar la desencriptación, el trabajador va a ser el único que va a poder desencriptar esa información, ¿no? Mientras mejor o más alto nivel de seguridad tenga el cifrado, ¿no? Va a ser mejor, va a ser más difícil, no, no imposible, más difícil que cualquier ciberdelincuente pueda desencriptarlo y ver su contenido, ¿no? Entonces, incluso las recomendaciones siempre eran de que si va a pasarse algo por correo y es información sensible, también se maneje por ese mecanismo, ¿no? Lo principal es no enviar información sensible por correo, pero si no hay otra forma y se requiere esa, ese envío, la idea es encriptarlo, ¿no? Para que así sea vulnerado, digamos, el correo y cuando abran los archivos no van a poder ver el contenido de los archivos que se espionan. No son políticas adicionales que la empresa puede manejar, ¿no? Cada envío solamente dure cierto tiempo y después desaparezca el archivo, ¿no? O que cada cierto tiempo se limpien los correos y no se visualice nada. Pero en todo caso, el archivo o la información debe ser cifrada y lista únicamente por la persona que debe ver esa información, ¿no? Así aseguramos de una u otra forma la confidencialidad y que no sea vulnerada, ¿no? Que no se altere la integridad del mismo documento también. El almacenamiento en los equipos de trabajo y en la red cooperativa es algo también a considerar, ¿no? Porque eh, el producto que va a generar el trabajador en su equipo, hay que darle la seguridad del caso, ¿no? Porque no puede perderse esa información. Esa información al final va a tener que ser remitida a la empresa, ¿no? Y la empresa tiene un par de caminos, al final lo vamos a ver, ¿no? Para poder asegurar esa información, para que no se pierda, ¿no? Pero en este caso, aquí están algunas de las políticas que pueden tomarse en consideración, ¿no? Uno es que se puede almacenar en los equipos corporativos, los empleados deben conocer el tipo de información que se puede almacenar en los equipos locales, ¿no? Hay información sensible como es el tipo de historial médico, por ejemplo, que se hacen políticas de que esa información no debe ser grabada en el equipo local o no debe sacarse del entorno de la red de empresa, ¿no? Son información muy sensible, ¿no? Entonces hay esta política que establece qué información puede grabarse localmente y qué información no, ¿no? Dónde guardar la información también es algo muy interesante, ¿no? Ya se detalla el lugar donde debe derivarse la información, ¿no? En el árbol de directorio dentro del equipo o dentro de la empresa también, ¿no? Eh, Vamos a ver de que hay formas de poder establecer un mecanismo seguro entre la máquina y el trabajador y por este medio uno puede trabajar tan igual como si estuviera físicamente en el trabajo y no en teletrabajo, ¿no? Entonces, eh, políticas de qué se puede almacenar en los equipos, políticas de dónde guardar la información, son necesarias a considerar para el desempeño de cada uno de los trabajadores en su día a día, ¿no? Es muy necesario tener en claro esto porque hay otras políticas que tienen que ver con las copias de respaldo, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, cada día, cada hora, dependiendo de la importancia que tenga la empresa, tiene que hacer las copias de respaldo de la información, no puede tardarse nada, ¿no? De la forma de que se puede evitar también así de que si hay un apagón y el equipo del colaborador no tiene batería, estamos hablando de una laptop, podría perder datos, ¿no? Entonces, en este caso,
cada cierto tiempo, igual como cuando usted está trabajando en Word y cada cierto tiempo va haciendo una copia de respaldo y realmente no pierde el 100% del documento, sino hasta el momento en que se sacó la última copia de respaldo, ¿no? Entonces, algo similar se puede implementar como política en la empresa para no perder los datos, ¿no? Es guardado cada cierto momento, pero implica que el trabajador deje el archivo en un determinado lugar, ¿no? En un árbol de directorio específico, ¿no? Después la conservación de la información en discos locales, ¿no? Para evitar problemas de espacio en los discos duros estableceremos un periodo de tiempo de conservación de la información, ¿no? Eso es para evitar que se llenen los discos cada cierto tiempo. Vamos a hacer una depuración de lo mismo, solamente vamos a manejar la información que se requiere, ¿no? Entonces, hay un espacio determinado y no debe llenarse, digamos, ¿no? Pues las políticas es que se suba la información a la red, que es el lugar donde tiene una mayor capacidad, porque la red sí puede manejarlo, y evita de que se llene la información en su disco, ¿no? Ahora, eso no es tanto problema, porque ahora los equipos tienen discos duros de mucha capacidad, ¿no? O sea, pueden encontrar laptops que tienen fácil 1 tera de espacio de almacenamiento, y eso es muchísimo espacio para poder guardar información. Sin embargo, guardar información en el equipo también podría traer inconvenientes en el momento de que se pueda perder o pueda ser motivo de un robo el equipo, y entonces toda la información podría quedarse ahí y perderse. Por eso es que cada cierto tiempo lo recomendable es extraer copias de respaldo, ¿no? Para que la empresa siempre tenga sincronizada esa información, ¿no? Y por más que suceda algo con el equipo remoto del colaborador, pues, se echa a perder por cualquier motivo, se malogre el disco duro, lo roben, haya un incendio, ¿no? Por diversos motivos se vaya a estropear la información está como que sincronizada con la sede central, entonces tranquilamente se puede extraer información de la sede, ¿no? Igual aquí es la permanencia de la información en los discos locales una vez transferido a los servidores, ¿no? Justo lo que les comentaba es que una vez que lo transfiera, debo permanecer con una copia sincronizada o simplemente ya lo envié y ya no es necesario que esté localmente, ¿no? Entonces puede ser que se establecen periodos de tiempo en el equipo, ¿no? Para no almacenar información duplicada, y dos, para evitar de que si es que roban el equipo puedan tener acceso a información restringida, ¿no? Después, también aquí se ven temas de cifrado de la información, ¿no? Donde el empleado debe conocer cuándo y cómo utilizar el cifrado de la documentación. Aquí hay algunas técnicas muy interesantes donde usted puede incluso cifrar un disco duro o parte de su disco duro, y ese cifrado le ayuda a usted eh, a trabajar como si tuviera un disco adicional. O sea, hay una técnica que me permite a mí crear un disco duro virtual en mi propio equipo, y ese disco darle un método de cifrado, ¿no? De tal forma de que cuando quiero acceder a ese disco, me obligue a ingresar una contraseña y recién tengo acceso a la información, ¿no? Como si fuera un disco adicional, ¿no? Eso funciona tanto en el equipo de uno mismo, como poder configurar un USB o un disco duro externo, también con esa técnica, ¿no? Cifrando el disco de tal forma de que si quiero tener acceso a esa información, me pida la contraseña y así puedo tener acceso, ¿no? Si es que se roban el USB o se roban el disco duro, entonces el ciberdelincuente va a tener mucho problema para poder visualizar la información, ¿no? Entonces, de esa forma se protege la información sensible que pudiera tener guardada en un USB o en un disco duro externo, ¿no? O la que está también en su propio disco, ¿no? Se roban la máquina y cuando quieren acceder a la información está encriptada, ¿no? Y no van a poder acceder a ese lugar, ¿no? Entonces, son formas como se puede cifrar la información para que no se pierda
para que no tengan acceso a esa información, ¿no? Y de alguna forma se le da la seguridad en el caso de la información. Aquí tiene que ver también con que los empleados, con política, deben conocer y aplicar la normativa, ¿no? Porque muchas veces se crean directivas, se crean memorándums, se crean guías, pero el trabajador no conoce estas normativas, ¿no? Y el desconocimiento precisamente provoca de que no las aplique, ¿no? No pueda manejar el tema de cifrado, no sabe cómo guardar la información, no sabe que está prohibido de repente sacar información sensible. Entonces, todas estas consideraciones no solamente deben quedar en un papel y escrito en letra muerta, sino deben hacerlo conocer, ¿no? Capacitaciones, eh, evaluaciones, ¿no? Quizás videotutoriales, trípticos, ¿no? De tal forma de que el trabajador en todo momento conozca, refresque su conocimiento, ¿no? En algunas empresas se ven unos trípticos grandes donde se detalla en esos trípticos los pasos simples de cómo debe ser el ABC del procedimiento, digamos, ¿no? Entonces, en todo momento el colaborador reconoce estos procedimientos, ¿no? Y son constantemente refrescados para que él pueda ponerlos en práctica, digamos, ¿no? Aparte que debe haber un control adicional también, ¿no? O sea, una persona designada para que verifique si efectivamente se está cumpliendo lo que la normativa dice, ¿no? Para que identifique qué trabajador cumple y cuál no cumple con estas políticas, ¿no? Los procedimientos de backup son muy necesarios, muy cruciales, últimamente más que antes. Estos procedimientos son políticas de la empresa que deben implementarse a efectos de poder resguardar la información. No solamente cada semana, cada mes, como antes se solía hacer, sino incluso ahora hasta por horas o minutos o información sincronizada, no puede perderse nada, ¿no? Entonces, estos backups me ayudan muchísimo, sobre todo cuando en algunas empresas, por ejemplo, que han sido sometidas a ataques de ransomware y no han podido recuperar la información, lo que mejor les ha servido es tener su copia de respaldo de toda la información, que les ha permitido regenerar toda la información y volver al estatus en el que se encontraban, ¿no? Entonces, pueden retornar al punto anterior de una última copia y a partir de ahí comienzan nuevamente a entrar a producción, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante no solamente establecer las políticas de copia de respaldo, sino también considerar el hecho de hacer pruebas periódicas de que si efectivamente con esa copia de respaldo que tengo puedo restaurar la información, porque a veces hay empresas que tienen copias de respaldo, pero cuando sucedió un incidente que requería la restauración, la copia no restauraba, ¿no? No podían restaurar de la copia que tenía. Entonces les creó un enorme problema el suponer que estaban seguros, sin embargo, cuando trataron de restaurar, no pudieron recuperar, ¿no? Entonces, estas pruebas son convenientes hacerlas. No solamente tener una buena política de copia de respaldo, sino también restaurar cada cierto tiempo, verificar si la copia que tengo me sirve para restaurar la información, ¿no? Entonces, es muy necesario considerar esas pruebas, ¿no? Entonces, temas como actuales, como es el ransomware, ¿no? O puede ser incluso no solamente por un tema de malware, sino por un tema de robo de información, de pérdida, de desastre natural, ¿no? De incendio. Entonces, todo eso implica de que yo tenga siempre una copia que respalde toda la información, ¿no? Mientras menor sea el tiempo, la brecha entre la información que está en línea y la información que tengo guardado, va a ser mucho mejor para poder hacer una buena restauración.
Como política de teletrabajo también encontramos el uso de conexiones seguras, ¿no? A través de una red privada virtual, lo que le conocen como VPN, que son sus siglas en inglés, ¿no? Eh, Esta red privada virtual, ¿no? Es un mecanismo por el cual se establece un túnel seguro, ¿no? Como la imagen que ustedes pueden apreciar ahí, donde está túnel VPN a través de Internet, con el cual llego a la red local, es precisamente ese canal seguro que se habilita por Internet, a través de Internet, ¿no? Entonces, de esa forma evita, ¿no?, que atacantes puedan acceder a mi conexión o puedan acceder y ver la trama de información que yo estoy enviando entre mi empresa y el lugar de mi trabajo, ¿no? Evita de que de repente algunos espías puedan tratar de ver esa información a través del wifi, ¿no? O diversas técnicas, ¿no? Al final ese canal seguro me blinda de alguna forma y me permite tener un canal seguro para poder enviar y recibir información, ¿no? Por eso es muy necesario utilizarlo como parte de una política de conexión con la empresa. Entonces, así intercambiamos información entre nuestro equipo que viaja por internet hasta la empresa, ¿no? Entonces, esto es lo más recomendado en vez de estar usando alguno de esos escritorios remotos, ¿no? Gratuitos que ahora han proliferado, pero que no me dan la seguridad de que realmente sea seguro, ¿no? Lo más seguro es lo que la empresa me puede dar, lo que la empresa puede, puede generar como punto seguro para acceder, ¿no? Entonces, la empresa lo maneja a través de algunos dispositivos como los que tiene, que son firewall, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de cuál es el que tenga la empresa, puede proporcionar este tipo de conexiones privadas, ¿no? Virtuales, ¿no? Entonces, ya sea Checkpoint o Palo Alto o el firewall que tenga disponible, ¿no? Permite este tipo de conexiones y el colaborador hace uso de este mecanismo para acceder desde su casa a través de la computadora que le ha proporcionado la empresa o la que él tenga, establece un túnel, un canal seguro, un túnel VPN a través de Internet y llega tranquilamente a la empresa. Es un canal seguro que se habilita. Este canal seguro de VPN que estamos comentando permite un vínculo entre la empresa y el trabajador. Por eso es tan necesario de que la computadora o el equipo que utiliza el trabajador colaborador para conectarse debe estar seguro, ¿no? Debe tener su antivirus, debe tener sus aplicativos eh, exclusivamente en los que tiene permitido conectarse, ¿no? No debe tener otro tipo de aplicación instalada adicional que esté fuera de la empresa, ¿no? Entonces, de esa manera me aseguro que ese dispositivo sea un dispositivo seguro para la conexión remota, digamos, ¿no? Hacia la empresa. Porque puede ser un punto potencial vulnerable si es que no lo protejo, ¿no? Puede a través de ese dispositivo conectarse a la red e infectarme con algún tipo de malware que me infectaría toda la red completa, ¿no? Entonces, por eso es muy necesario que el equipo del colaborador esté protegido, ¿no? Esté libre, esté limpio, ¿no? Política de teletrabajo también consideramos en formar a los empleados, ¿no? Entonces, es un punto importante, como les había comentado, ¿no? Los trabajadores son el motor de la empresa, ¿no? Ellos son los que día a día utilizan su dispositivo para poder hacer su trabajo, ¿no? Hoy más que nunca, a raíz de la pandemia, a raíz de los eventos recientes donde han tenido que trabajar desde casa, entonces han utilizado este tipo de dispositivos, ¿no? Han utilizado mecanismos de digitalización, ¿no?
han usado muchísimo el correo electrónico, ¿no? Todos los productos que puedan haber creado han tenido que trabajarlos localmente y enviarlos a la empresa. Entonces, han hecho uso de estos mecanismos. Entonces, por eso es necesario que no solamente sea los aplicativos, la seguridad, el antivirus que le pueda dar al trabajador, sino principalmente su formación, ¿no? Crear una cultura de seguridad, ¿no? Cultura de ciberseguridad en el trabajador, en el colaborador. Él tiene que ser el primero en brindarme la seguridad, ¿no? Que conozca, no puede estar, no puede ser ajeno a la seguridad, a la ciberseguridad de la empresa. Tiene que formar parte del anillo de seguridad también, ¿no? Entonces, todos estos conocimientos que hasta ahora estamos manejando de lo que es que conozca los ataques, las amenazas existentes, a lo que está sometido, el phishing, que sepa reconocerlo, ¿no? Que no se deje engañar por algún mensaje malicioso y que trata solamente de sacar la información, ¿no? Entonces, es muy importante que el trabajador esté formado, ¿no? Que conozca de ciberseguridad, que conozca cómo usar las herramientas, ¿no? Que conozca eh, cómo debe actuar, cómo debe resolver problemas ceñidos con ciberseguridad, seguridad de información, ¿no? Entonces, muchas de las empresas apuntan a este punto crucial, ¿no? La capacitación, la formación de los empleados en el uso correcto de las herramientas. Objetivos de seguridad en el acceso remoto. Bien, aquí tenemos que considerar algo, ¿no? Que tanto si trabajamos en instalaciones dentro de la empresa o si estamos trabajando en nuestra casa a través de teletrabajo, la idea principal es proteger los activos de información, ¿no? El activo de información es eh, un activo crucial para la empresa, un activo de mucho valor, ¿no? Entonces, la información adquiere un papel preponderante para la empresa, ya sea en nuestra casa trabajando en teletrabajo o en la misma empresa. Este activo ya tiene ya de por sí políticas para poder resguardarla, ¿no? Seguridad de información, ya habíamos visto antes unos 3 pilares que eran los principales, ¿no? Vamos a ver 2 adicionales que contemplan algunas normas que son muy interesantes, ¿no? Y vamos a reconocer lo primero que ya conocemos inicialmente, ¿no? Que era la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. En el caso de la confidencialidad, ¿no? Que es asegurar que los datos almacenados por el usuario o que estén en tránsito en las comunicaciones no puedan ser leídos por personas no autorizadas. Tienen que ser única y exclusivamente vistas por la persona que debe conocer esa información. A eso está orientada la confidencialidad. La integridad protege la exactitud, el estado completo de la información, ¿no? Que sea íntegro, que no puedan alterarlo, ¿no? No sea una alteración voluntaria o involuntaria, ¿no? Intencional o no intencional, ¿no? Pues tiene que permanecer íntegro el documento. A eso está apuntando la integridad. La disponibilidad es asegurarse que el usuario pueda acceder a los recursos cuando lo necesite. No puede darse el caso de que haya caídas de la comunicación, de los servidores, que en un momento que el trabajador necesite esa información no pueda tener acceso. Entonces, la disponibilidad es eso. Busca de que cuando lo necesite esté disponible. Los objetivos adicionales que estamos considerando es la autenticidad, ¿no? Garantizar que en el proceso de autenticación y control de acceso, ¿no? Solamente accedan las personas autorizadas, ¿no? Las que pueden acceder a esa información, ¿no? Es lo que está haciendo referencia como uno de los puntos principales, ¿no? De lo que es seguridad. La trazabilidad
está orientado a establecer los procedimientos y mecanismos, ¿no? Para proporcionar datos necesarios que permitan llevar a cabo un análisis de seguridad en caso de sufrir un incidente, ¿no? Nosotros manejamos mucho en lo que es auditorías, por ejemplo, ¿no? Y esas auditorías me dan una trazabilidad desde el momento en que el colaborador ingresa al sistema, ¿no? ¿Cuál es su desempeño dentro del sistema, ¿no? ¿Qué opciones son las que él accede, ¿no? ¿Qué tipo de búsquedas hace dentro del sistema, ¿no? ¿Qué tipo de información es la información que él registra? ¿A qué hora la registró? ¿A qué hora la modificó? Si es que eliminó información, a qué hora fue eliminada, si hizo uso de un mecanismo de impresión, ¿no? Extrajo información para imprimir. Entonces, todo eso queda registrado en auditoría. Esa trazabilidad es muy necesaria. En algunos puntos las auditorías le van a servir muchísimo, ¿no? No solamente para efectos de verificación, el correcto uso de los trabajadores, de los sistemas, ¿no? Sino también para efectos de poder medir el uso de algunos aplicativos, ¿no? Tienen acceso a estadísticas en base a esa trazabilidad, ¿no? En qué momento se conectan más, en qué momento hay digamos, picos altos de trabajo, ¿no? ¿No? Siempre hay picos altos en las empresas, ¿no? A veces llegan los trabajadores o los colaboradores llegan a las 8 de la mañana, pero el pico más alto está entre las 9 y las 11, entonces porque en ese momento están en plena atención al público y después ya baja. Entonces, esas mediciones me ayudan a tener un control posterior para poder afinar mis sistemas, ¿no? Darle una mejor performance, ¿no? Colocar mecanismos de balanceo, si es que en algún momento reporto algún tema de problemas, fallas, ¿no? Porque se requiere, eh, digamos, mayores recursos para poder brindar un mejor servicio. Entonces la trazabilidad me ayuda muchísimo también, ¿no? No solamente para hacer análisis, sino también para hacer mejoras quizás, ¿no? Revisiones, mejoras de los sistemas, ¿no? El desempeño. Entonces, tener estos objetivos de seguridad, ¿no? Implica de que yo tenga también forma de cómo lograrlo, ¿no? No solamente está orientado a las soluciones de teletrabajo y acceso remoto, ¿no? Sino también a los dispositivos del cliente, a los servidores de la empresa, ¿no? Los servidores que me brindan el acceso remoto, ¿no? Incluso los servidores internos también, ¿no? Todo ello, todo ese ecosistema de equipos, redes, conectividad, tienen que estar configurados correctamente, ¿no? Que me permita de alguna forma dar la mejor protección en la red, en los equipos, en mis trabajadores, que me puedan emitir las alertas correspondientes en el caso de algún tipo de acceso irregular, ¿no? Más adelante vamos a ver que hay mecanismos que se pueden implementar en la empresa para poder reaccionar de una forma rápida, ¿no? Identificando intrusos, ¿no? Entonces, todo esto implica manejar estos niveles de configuración correctos, ¿no? Pero la idea es minimizar las posibles amenazas, ¿no? Y vamos a tocar algunas de las amenazas que buscamos minimizar. Algunas de las amenazas están ceñidas con el tema de la falta de controles de seguridad física, ¿no? O sea, los dispositivos destinados al teletrabajo se ubican en lugares fuera de la organización, ¿no? Entonces, a veces los trabajadores se conectan desde hoteles, de cafeterías, de sala de conferencias, entonces, diversos lugares que utilizan para conectarse. Sin embargo, esto implica un riesgo adicional, ¿no? Porque si no está en su casa y lo estoy transportando de un lugar a otro, el equipo puede ser sometido a un robo, puede ser que se pierda, ¿no? Hay una posible pérdida de datos corporativos incluido en
esta amenaza, ¿no? Entonces, si uno está convenientemente protegido, puede darse el caso de que se produzca ese tipo de situaciones, ¿no? Hay también que considerar las medidas necesarias para que el dispositivo esté protegido, ¿no? Que no se tenga acceso a la información, ¿no? O sea, le había comentado en el caso del cifrado, digamos, ¿no? Que tiene algunas configuraciones de algún disco duro adicional, o sea, en el mismo disco duro me permite crear un disco duro virtual y en ese disco duro virtual hago mi trabajo. Si es que en un momento soy víctima de un robo, van a querer acceder a la información, digamos, que está en ese disco, pero lo que está en ese disco duro virtual encriptado, ya no van a poder tener acceso. Entonces, de esa forma me permite darle una seguridad adicional, ¿no? De que la información que tiene esa laptop, que digamos fue robada, no va a ser usada, digamos, ¿no? La información se queda y se pierde y nadie más tiene acceso, ¿no? Eso tiene que ir combinado con la copia de respaldo que le conversaba para tener una sincronización. O sea, se roban la laptop, no van a tener acceso a la información, pero la información que está ahí debe estar sincronizada con la empresa para que la información no se pierda, ¿no? Entonces, de esa forma, el impacto es menor, digamos, ¿no? Por un lado, la empresa no pierde información, por otro lado, realmente no va a hacerse público o va a ser motivo de algún tipo de espionaje industrial, la información a la que pueda tener acceso en esa laptop. Entonces, me aseguro de esa protección de la información, ¿no? Errores de configuración, otra amenaza que va en contra de los objetivos de seguridad, ¿no? Estos errores de configuración están más enseñados porque a veces la configuración la hace el mismo colaborador sin tener el expertise necesario, ¿no? Entonces, las configuraciones de los equipos tienen que hacerlo por personal técnico especializado, ¿no? De la empresa, ¿no? Que se dedica a esto y que conoce bien cómo gestionar cualquier situación de implementación, de instalación, de configuración, ¿no? Entonces, por eso es que siempre hay un área de tecnología donde hay personal especializado y que puede brindarle la mejor configuración al equipo, ¿no? Al momento de que tiene determinado que va a ser un proceso o un teletrabajo, digamos, ¿no? Entonces, preconfigura el equipo que va a ser utilizado o configura el equipo de la persona que va a entregar su equipo, va a trabajar con su equipo, lo puede configurar también, ¿no? Antes de que se lo lleve a casa, puede tenerlo ya configurado, ¿no? Porque las configuraciones principalmente pueden ser del tipo de configurar la red privada virtual, ¿no? Entonces tiene que instalarse el cliente en el equipo y el equipo una vez instalado me permite conectarme desde esa máquina hacia la red, ¿no? Entonces el equipo especializado tiene que instalarme el cliente para poder conectarme al equipo, ¿no? Si es que lo hace un colaborador sin el expertise, podría ser que haya una mala instalación, ¿no? Podría ser que deje algún punto vulnerable que pueda ser aprovechado por un cibercriminal para poder ingresar a su máquina y por ahí ingresar a la empresa, ¿no? Por eso es que lo más óptimo es que en el tema de errores de configuración sea visto por un técnico especializado de la empresa, ¿no? Redes no seguras, ¿no? Justo lo que comentábamos hace unos minutos, ¿no? De que hay colaboradores que se conectan a través de conexiones inseguras, ¿no? O sea, muchas veces llega uno a un lugar y la red internet está libre para que cualquiera lo pueda usar, ¿no? Entonces, a veces esas redes son redes que el mismo cibercriminal implementa para que cualquier persona se conecte, ¿no? Bajo el supuesto beneficio de que va a tener de internet libre y pueda utilizar esa conexión para conectarse a internet, ¿no? Pero sirve de un medio por el cual el mismo cibercriminal puede hacer un análisis de toda la información que va pasando por esa red, ¿no? Entonces puede de alguna forma también vulnerar la información que yo estoy canalizando, ¿no? O acceder
al equipo también, ¿no? Entonces, por eso es que hace necesario resaltar, digamos, de que no se utilicen redes no seguras. Incluso ahora cuando usted va a un Starbucks, usted llega al Starbucks y lo que hacen es entregarle su usuario y su contraseña, ¿no? En base a que usted ha adquirido algún producto de ellos, ¿no? De alguna forma le da esa forma de conectarse con usuario y contraseña y no cualquiera puede ingresar a la red, ¿no? Sin embargo, igual permanece siendo una red insegura y lo mejor es tener un enlace VPN por el cual establezca un túnel y por ese túnel puede hacer toda la transferencia. No abiertamente utilizo el canal con el que se acaba de conectar, digamos, en estos entornos inseguros, sino siempre su VPN, su canal VPN, ¿no? Dispositivos infectados en redes corporativas, ¿no? O sea, aquí hace referencia a lo que hablamos hace unos minutos, ¿no? El incluir el equipo que el colaborador está brindando para poder acceder a la empresa, ¿no? Podría suponer un factor de riesgo, ¿no? Por eso es que ese dispositivo, revisado por un personal especializado en la empresa, ¿no? Primero me asegura de que esté limpio, ¿no? Ponerle el antivirus era una de las formas que habíamos comentado, que lo limpie, le cierre las puertas que están abiertas, que elimine quizás el, el software que de repente es un software que potencialmente podría contener un malware, ¿no? Sobre todo cuando a veces se instalan aplicaciones que son craqueadas, como le llaman, cuando hacen compras de esos CDs de Wilson, ¿no? Y ponen la aplicación y dice craqueo, pero al final ese programa que le llaman el craquero, ya le está instalando algún tipo de troyano en su máquina, ¿no? Que por un lado le permite trabajar, digamos, con el aplicativo que craqueó. Llamemos, por ejemplo, el Office, ¿no? Craqueó el Office, pero ya le dejó un malware ahí instalado, ¿no? Entonces, en la limpieza va a ser detectado y va a erradicar ese tipo de problemas, ¿no? La idea es que trate de colocar ese equipo de la mejor forma, en la mejor condición para que usted pueda conectarse a la empresa y no sea un punto vulnerable para la empresa, ¿no? Un punto por el cual puede infectar a la red y a todos los equipos de la empresa también, ¿no? Entonces, por eso es que la empresa ahora tiene que tener más cuidado en cuanto al equipo de sus trabajadores, sus colaboradores externos, ¿no? Podrían ser un punto vulnerable, un punto de infección a toda la empresa. Otra de las amenazas consideradas también es el acceso remoto a los recursos internos, ¿no? De permitirse el uso del recurso corporativo solamente necesario, ¿no? O sea, solamente al que debe tener acceso el empleado, el colaborador, no más. O sea, ya de por sí tiene un perfil para que ingrese, entonces con ese perfil debe manejarse también desde el entorno de teletrabajo, ¿no? Entonces, restringido quizás al trabajo que realiza, ¿no? Al perfil que tiene. Otra de las amenazas contra estos objetivos de seguridad es la falta de formación. Ya lo habíamos dicho anteriormente que el trabajador, motor principal de la empresa, es precisamente el que va a hacer uso de todos los dispositivos, de las aplicaciones para su trabajo diario y requiere una formación, requiere una buena formación para que no sea un punto vulnerable, ¿no? Por el cual pueda entrar a mi empresa. A pesar de que yo ya tengo limpio, digamos, el dispositivo, ¿no? El solo hecho de que eh, sea engañado quizás por algún correo y haga clic a un enlace de un phishing o ingrese información, por ahí podría ser un punto vulnerable también, ¿no? Entonces debo formar a mis empleados, a mis trabajadores, colaboradores para que cuando estén fuera, ¿no?
reconozcan este tipo de ataque y los eviten, ¿no? Entonces, lo mejor para estos temas de protección de empresas es la formación a mis trabajadores, a mis operadores, a mis colaboradores, ¿no? Bien, hasta aquí, ¿preguntas? ¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí? ¿Todo claro? Bien, perfecto, continuamos entonces. Principales amenazas para los terminales en el teletrabajo. Ya estamos viendo que el hecho de permitir que los trabajadores puedan acceder de sus casas, ¿no? Y utilicen recursos de la organización, ¿no? Al final pueden constituirse puntos vulnerables que son aprovechados por los cibercriminales o ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, para ellos es una oportunidad adicional, ¿no? Vulnerarlo, ¿no? Entonces, antes no se veían tantos ataques dirigidos a los colaboradores, pero ahora, considerando de que el teletrabajo es algo que se ha generalizado en las empresas, ¿no? También es una oportunidad para los cibercriminales, ¿no? Vulnerar dispositivos, los colaboradores permite el acceso a la empresa, es un punto de entrada, digamos, ¿no? Entonces, es necesario darle la protección adecuada, ¿no? A los terminales, ¿no? Entonces, si estos dispositivos no están correctamente protegidos, ¿no? Se corre un riesgo adicional, ¿no? Es por eso que aquí vamos a nombrar algunas de las principales amenazas a los terminales y ver cómo podemos protegerlos. La principal amenaza contra la mayoría de dispositivos cliente en el teletrabajo es el malware. Y ahí están incluidos virus, gusanos, troyanos, rootkits, spyware, bots. No solamente puede infectarse a través de correo electrónico o sitios web o phishing, ¿no? Que se visitan, o las descargas a veces, ¿no? A veces ingresa uno y quiere descargarse a veces películas, a veces le ofrecen gratuitamente libros, pero dentro está como caballo de Troya algún tipo de malware para que pueda infectar a su equipo. Entonces, hay muchos medios por los cuales se puede infectar un trabajador, un colaborador, ¿no? Haciendo uso de ese equipo, ¿no? Por eso es tan importante formarlos para que puedan identificar en qué momento están siendo engañados para que puedan infectar su propio equipo, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración todos los sitios de infección, ¿no? Correos electrónicos, sitios web, descargas, ¿no? El uso compartido de archivos también, mensajería instantánea, ¿no? Ahí estaba viendo algunos amigos que están recibiendo correos por el mensajería web WhatsApp, ¿no? Entonces, reciben mensajes de amigos que le dicen, mira, has aparecido en este video, ¿no? Entonces, uno cree porque es un mensaje que lo ha enviado a su amigo y está viendo ahí. Le da la curiosidad por ver a qué video se hace referencia. Y cuando hace un clic, ahí lo redirecciona a otra página para poder ingresar el malware a su máquina, ¿no? Si no está protegida su máquina, si no tiene como mínimo un buen antivirus, lo más probable es que se infecten. Ese mensaje no se lo envió a su amigo, sino que su amigo también fue infectado y el malware se replicó a todos los contactos, ¿no? Y esa es la forma como se replica, ¿no? Entonces hay que tener mucho en consideración esto, ¿no? Que
la principal fuente de amenaza es el malware, ¿no? No solamente pueden infectar a los dispositivos del cliente a través del servicio web, correo electrónico, uso compartido, sino también a veces por ese tipo de ataques que ya hemos estudiado en clases anteriores, ¿no? Donde una persona encuentra un dispositivo en la calle y lo primero que hace es ver qué tiene el USB, ¿no? La curiosidad, ¿no? De ver qué contiene. Entonces, a veces esos dispositivos ya vienen cargados con algún malware solamente para infectar el equipo, ¿no? Entonces, no descargué nada de internet, no utilicé una red social, sino un mecanismo por el cual insertando mi USB ya está infectando mi equipo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de la forma como puede ser un infectado, ¿no? Formar al operador, formar al trabajador, colaborador de cómo puede ser infectado para que reconozca este tipo de ataques y no caiga en el engaño. Otra amenaza que es muy necesario considerar, bueno, ya hemos tocado hace unos minutos también, la pérdida o el robo del dispositivo, ¿no? Pero también hay un mecanismo por el cual el que tiene acceso físico al dispositivo, ¿no? O sea, no es necesario que me roben el equipo, sino basta con que tenga acceso físico al dispositivo, ¿no? Puede intentar ver o copiar la información que está almacenada, ¿no? O podía instalarle, ¿no? Algún mecanismo, ¿no? Justo en la parte inferior ustedes pueden ver algunas imágenes que he podido traer, ¿no? Que hace referencia a unos dispositivos de hardware que se le llaman keylogger, ¿no? En el primero, es un mouse, como ustedes pueden ver, que ya está alterado y han colocado un chip para que pueda grabar todos los movimientos, los clics que hago, lo que tecleo, lo que visualizo, y va almacenando y va distribuyendo a un wifi, o por ahí mismo puedo conectar, como ya estoy conectado a internet de mi equipo, va enviando información al cibercriminal que lo creó, ¿no? O que lo está utilizando, ¿no? Entonces, hay de los más sofisticados también, con que ven, por ejemplo, que es un cable, y dentro del cable ya existe incluso una conexión Wi-Fi o una forma de que se conecta por internet y que envía también de la misma forma información, ¿no? El otro es que conectan en el teclado y la conexión al CPU, ¿no? Algo que parece un USB, pero tiene entrada y salida también. Entonces, se conecta en el medio entre el teclado, ¿no? Entre el conector del teclado y el CPU, está en el medio, como lo ven ahí en la imagen. Y lo que hace es que cada vez que usted digita algo en su teclado, va grabándolo y va enviando, ¿no? Los más sofisticados también graban los clics, graban las pantallas, ¿no? Y toda esa información va enviándose por internet al cibercriminal, ¿no? De tal forma que puede ver su movimiento, lo que ha tipeado, las páginas que visitó, información que ha compartido, en muchas formas como puede utilizarse ese keylogger, y al final informa, es como una especie de espía que está ahí conectado en su equipo, ¿no? Entonces, es una de las formas como puede ser vulnerado sin necesidad de que se robe el equipo, simplemente conectando ese tipo de dispositivos, ¿no? Otra de las principales amenazas para los terminales, ¿no? Indica de que generalmente los terminales deben tener los mismos controles de seguridad que tienen las máquinas que están en el trabajo. O sea, incluso por el hecho de que está en un entorno con menor control, implica de que
haya más controles de seguridad adicionales incluidos, ¿no? Entonces, justamente por las razones que hemos estado viendo las diferentes amenazas, incluso hasta el último, el keylogger, es necesario tener esos controles, ¿no?, adicionales de seguridad, ¿no? Algo que le ayude al colaborador a identificar rápidamente que algo está tratando de infectarlo, ¿no? De conectarse a un keylogger, ¿no?, una alerta. Entonces, controles adicionales de este tipo son necesarios considerar, sobre todo en los equipos que están en el entorno de teletrabajo, ¿no? Hay que tener más cuidado con estos equipos que están en el entorno externo, con un menor control, ¿no?, sometido a diferentes amenazas por las cuales puede haber una pérdida de información también. En todo caso, las organizaciones deberían ser los responsables, como bien indican, ¿no?, de que proporcionar los dispositivos, proporcionar eh, los niveles de seguridad apropiados, ¿no?, al trabajador, ¿no? Es muy importante que se forme el trabajador, que conozca, que reconozca cómo actuar, digamos, en estos escenarios inseguros, ¿no? Entonces, es necesaria la formación del colaborador, crear conciencia de seguridad en él, ¿no?, para que lo tenga presente al momento de que ejecute estas labores de teletrabajo, ¿no? Todos somos partes de este mecanismo que debemos resguardar, todos somos parte de la información, de la seguridad de la información. Entonces, es necesario que la empresa trabaje mucho con los colaboradores en este sentido. Veamos algunos puntos de asegurar los equipos de teletrabajo. La aplicación de actualizaciones de seguridad de sistemas operativos y aplicaciones es uno de los puntos principales, ¿no? Realmente, cuando nosotros disponemos de sistemas operativos, procuramos de que sean los últimos sistemas operativos, ¿no? Porque en el salón de la fama, digamos, de los ataques, se puede evidenciar que principalmente los sistemas operativos más antiguos son los que se vulneran más, ¿no? O sea, hablar de un sistema operativo Windows XP, ¿no?, que ya ni siquiera tiene soporte, entonces está en un sistema altamente vulnerable, ¿no? Entonces buscan siempre tener las últimas versiones, Windows 10, Windows 11, ¿no? Porque eso de una u otra forma todavía tiene el soporte del fabricante, en este caso Microsoft, y constantemente está actualizando los parches de seguridad en base a los huecos de seguridad que encuentra, y estos parches sirven para poder subsanar esas fallas, esos inconvenientes, ¿no? Entonces, pero implica tener activo este mecanismo de actualizaciones automáticas, ¿no? Este mecanismo por el cual el sistema operativo se actualiza constantemente. O sea, por eso siempre, ahora ya no se puede concebir un equipo que no esté conectado a Internet, ¿no? Siempre buscan de que el equipo tenga esa conexión, sobre todo las que están en el trabajo, de hecho tienen conexión a Internet, porque es el medio por el cual se conectan con la empresa, ¿no? Pero esta actualización debe estar activada, ¿no?, para que siempre, permanentemente esté actualizando los parches, las versiones, las mejoras del sistema operativo. Y no solamente del sistema operativo, sino también de las aplicaciones, ¿no? Independientemente, muchas aplicaciones también encuentran algunos huecos de seguridad, ¿no?, por los cuales se hace vulnerable, ¿no? No necesariamente el sistema operativo, sino a través de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, hay hay un malware que se propaga a través de los archivos PDF, ¿no? Entonces, reconocerlo o identificarlo o ver la forma de, de evitar una infección por ese punto implica de que la aplicación que estoy utilizando para abrir los archivos PDF
esté actualizada, ¿no? Y que reconozca este tipo de problemas y de alguna forma evite la infección, ¿no? Entonces, casi todo el pool de aplicaciones que uno tiene en su máquina tienen actualizaciones permanentes. Todo el paquete de Office, si es que tienen aplicaciones de gráficos, ¿no? Todo siempre está constantemente actualizando, ¿no? Incluso el mismo hardware de los equipos se mantiene en constante actualización. O sea, llega un punto en que si están utilizando laptops, la misma laptop le dice voy a actualizar un firmware de la misma laptop, o si no voy a actualizar el driver de sonido, o voy a actualizar el driver de video. Entonces, automáticamente le avisa y le dice que va a actualizar, ¿no? Y es porque la misma fábrica, digamos, de la laptop lanza a todos sus clientes, digamos, estas actualizaciones, ¿no? Automáticamente se actualizan, ¿no? Video, audio y lo que sea necesario actualizar, ¿no? Entonces, es algo que se requiere como prioridad considerar las actualizaciones de sistemas operativos y aplicaciones, ¿no? Dentro de las consideraciones para asegurar los equipos de trabajo, también tener en cuenta que los usuarios están separados con privilegios limitados, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que dentro de mi organización hay usuarios con diferentes niveles, ¿no? Dependiendo de la aplicación que utilizan, dependiendo del acceso, tienen privilegios diferentes, ¿no? Entonces, si es que van a entrar a utilizar un determinado software de la empresa, también ellos tienen cierto privilegio, cierto perfil. Algunos solamente podrán registrar información y consultarla, otros solamente podrán consultar información, otros solamente podrán ver la auditoría quizás, otros quizás van a ver información de relevancia gerencial, como son estadísticos. Entonces, cada uno de mis usuarios tiene diferentes niveles, diferentes perfiles, y es como ellos están ingresando a los sistemas con ese perfil diferenciado, ¿no? Entonces, esto implica también que pueda de alguna forma controlar que si alguno de mis clientes o uno de mis colaboradores es infectado o pueden tener acceso a su información, también lo tengan limitado, ¿no? O sea, si una de mis colaboradores que solamente tiene acceso de consulta, ¿no? Es infectado o le roban su usuario y su contraseña, entonces cuando ingrese a la información, a lo mucho que podrá hacer es visualizarla, pero no alterarme nada y crearme algún tipo de problema, ¿no? Eh, Igualmente, debo tener controles internos, ¿no? Esto me permite a mí saber, dependiendo del perfil, cuál es el horario de trabajo de cada uno de los trabajadores, ¿no? Si el horario de trabajo es de 8 a 2 de la tarde, entonces ese es el único rango que tienen permitido ingresar a las aplicaciones, y fuera de ese rango ya no se le permite el acceso, entonces tiene una mayor restricción del acceso, ¿no? Por horario quizás, ¿no? Si sale de permiso o de vacaciones, ya no debe tener acceso a las aplicaciones, entonces estas cuentas son las que debo gestionar yo con el mismo personal, ¿no? Para que si por ave sale de permiso o vacaciones, queda registrado ese permiso, pero también se bloquean los accesos a los sistemas, conexiones remotas y todo lo demás, ¿no? Entonces, es necesario también tener en consideración esto para ejercer un control, ¿no? Incluso si se roben una contraseña de alguno de los trabajadores, no va a poder ingresar en un horario diferente. Bien. ¿Qué debo considerar también, por ejemplo, algo muy importante, los bloqueos de sesión, ¿no? O sea, no me debe permitir que de forma ilimitada yo esté probando una, otra y otra y otra contraseña, ¿no? Porque hemos visto que hay algunos ataques que precisamente hacen uso o aprovechan de esta vulnerabilidad
por la cual puedo hacer consultas ilimitadas probando diferentes contraseñas hasta dar con la contraseña del colaborador, ¿no? Entonces, pero si yo habilito un bloqueo que se activa, ¿no? Digamos, al quinto intento o al tercer intento fallido, ya se va a bloquear, ya no va a poder tener acceso, ¿no? Otro tipo de bloqueo que se puede dar es cuando yo estoy trabajando, ¿no? Y si permanezco inactivo y no estoy haciendo nada por una determinada cantidad de tiempo, por ejemplo, 5 minutos que no tengan ninguna interacción con el sistema, automáticamente se bloquea el sistema. Entonces, ya no me permite tener acceso al sistema. Voy a tener que ingresar nuevamente mi usuario y contraseña para poder continuar, ¿no? Pero de alguna forma me limita la cantidad de tiempo que va a estar abierta mi sesión, y si por ahí alguna persona que tiene acceso físico a mi equipo de repente ve mi sesión abierta, puede de repente tener acceso a esa información. No me robó la contraseña ni nada, solamente por el hecho de que estaba la sesión abierta y estuvo por ahí, puede ver mi información, ¿no? Entonces, esto también es importante, los bloqueos de sesión en el límite de intentos o en la cantidad o el tiempo o periodo de inactividad también son necesarios para yo poder asegurar el equipo de trabajo, ¿no? Sí, igual, si alguien se roba la laptop y lo abren posteriormente, el bloqueo se ejecuta. Siempre voy a tener que, cada vez que cierro y abro la tapa de la laptop, me va a obligar a ingresar la clave, ¿no? No solamente al equipo, sino también al aplicativo. Entonces, como que me aseguro que no se pierda información y siempre debo tener a la persona ingresando la información si quiere trabajar, ¿no? Ingresando su usuario y contraseña, perfecto. Proteger físicamente los equipos de teletrabajo mediante el uso de cerraduras, cables, elementos disuasorios, ¿no? Disuasivos, cámaras de seguridad, accesos restringidos por contraseña, por tarjetas de control, ¿no? Por alguna limitante con una persona que esté limitando ese acceso, ¿no? Eh, eh, es algo también muy necesario considerar, ¿no? O sea, esta limitación de acceso al equipo, ¿no? Sobre todo en entornos fuera de la oficina. Yo debo manejar también mi propia seguridad si es que estoy trabajando en casa, ¿no? Ese equipo no debe tener acceso a cualquiera, ¿no? Entonces, por eso era el tema de que mejor de preferencia estar trabajando en casa que trabajar de repente en un hotel, en un restaurante, ¿no? En un café, ¿no? Que, como hemos visto en diapositivas anteriores, más bien incrementa el riesgo, ¿no? Un riesgo potencial, ¿no? Es necesario darle la protección física al equipo, ¿no? No, hay otras soluciones que también hay en el medio, ¿no? Donde a veces se utilizan software que ya tienen preconfigurado de que se carguen sistemas operativos, ¿no? Para que carguen o levanten directamente del mismo dispositivo, ¿no? Este tipo de software evite de que se grabe información localmente, ¿no? Se carga, es como un sistema operativo que se carga y solamente permite grabar en el punto remoto, o sea, en el sistema, ¿no? Pero nada se queda en la máquina y es un mecanismo que puede utilizarse, ¿no? Otra consideración muy interesante es el tema de cifrar los soportes de información, ¿no? Ya habíamos conversado anteriormente de que yo puedo cifrar el mecanismo, ¿no? Con un disco duro virtual dentro de mi propio disco de mi equipo, ¿no? Que me asegure de una forma de que solamente con la clave se puede acceder a esa información y nadie más puede tener acceso a esa información, ¿no? Entonces, se da tanto para discos duros como para discos portátiles, ¿no? O USBs. Entonces, darle esa seguridad, esa encriptación, ¿no? Vamos allá.
Bienvenido a asegurar dispositivos móviles en el trabajo, ¿no? Porque a veces también el trabajador hace uso de dispositivos móviles. Los dispositivos móviles también son usados por el personal, ¿no? Ahora cada vez más vemos que los dispositivos son poderosos, ya prácticamente reemplazan en algunos casos las tablets, las computadoras, ¿no? Porque ya se permite hacer muchas funciones dentro, ¿no? Ya hay muchas aplicaciones que permiten hacer prácticamente todo ahí, ¿no? Controlar al trabajador, hacer grabaciones de información directamente del celular, ¿no? Seguimientos por GPS del colaborador, ¿no? Completar documentos o llenar formularios desde el mismo celular. Entonces, eh, mucha información que se puede gestionar ahora se puede trabajar desde el mismo celular, ¿no? Entonces, pero también hay que darle la misma seguridad. O sea, si se roban el celular, podría ser susceptible de que tengan acceso a la información. Sí, es posible, ¿no? O sea, lo mismo que hasta ahora estamos viendo de las limitaciones de intento, ¿no? Los bloqueos de intento de limitación de acceso, o los bloqueos por el tiempo de inactividad, digamos, en el sistema, también pueden manejarse dentro de los mismos dispositivos celulares, ¿no? La información quizás que no se guarde en el celular, sino que siempre requiera de que se grabe en la empresa también, ¿no? La idea es evitar la fuga de información, sobre todo, ¿no? Entonces, también debe considerarse políticas, ¿no? En este tipo de dispositivos, ¿no? Para no sufrir incidentes de seguridad. Igual también vemos que hay que limitar las capacidades de red, ¿no? ¿Qué pasa de que ya existen software, por ejemplo, de que cuando usted tiene abierto el Bluetooth puede ser susceptible de que puedan obtener información a través de ese medio, ¿no? Se conectan a veces muchos dispositivos, como es el audífono, ¿no? Como es la radio de su carro, su equipo de su carro, puede conectarse al celular. Entonces, el Bluetooth se ha convertido en un medio muy efectivo para conectarse al celular, ¿no? Pero como le digo, hay software malintencionado que permite hacer una conexión al celular por vía Bluetooth y poder extraer la lista de contactos y información que tiene el celular mismo, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino también las redes inalámbricas que son compartidas así de forma gratuita, ¿no? Entonces, hay redes también, 3G, 4G, 5G, ¿no? Que varían dependiendo de dónde se encuentre usted, ya sea en zona urbana o en zona rural, las conexiones van variando, no son siempre las mismas, ¿no? Solamente donde hay antena 5G va a poder conectarse a con 5G. Si está en zonas más alejadas donde no existe 5G, va a tener que degradar, el mismo equipo se conecta con 3G, ¿no? Y a veces hay equipos que aprovechan este tipo de conexiones para poder ubicarlo y obtener información también, ¿no? Los dispositivos que se conectan a Internet deben disponer de software anti-malware, incluso cortafuegos, ¿no? Así como hay antivirus, como le comenté en clases anteriores, para computadoras, para tablets, también lo hay para celulares, ¿no? Y a veces ahora usted puede tener acceso a paquetes, no solamente compra un antivirus para un celular, sino a veces compra paquetes familiares y puede tener acceso a hasta 15 licencias para instalar en diferentes dispositivos, ¿no? Que ahora suelen instalar en sus laptops, en sus tablets, en los celulares de la casa, y todos tienen acceso a instalar los antivirus en los mismos celulares, ¿no? Estos antivirus vienen con anti-malware, vienen con todos esos mecanismos, entonces ahora permiten que usted pueda navegar desde su celular de una forma más segura, ¿no? De una forma
le brinda una protección en el momento de lo que usted hace habitualmente en su celular, ¿no? Que como comentamos, a veces se utiliza más el celular que la computadora incluso, ¿no? Es más práctico y más versátil y lo puede usar en cualquier momento. Entonces, requiere también que tengan mecanismos de seguridad de este tipo, ¿no? De este nivel. También aquí encontramos parches de seguridad, actualizaciones que son necesarios que se actualicen, ¿no? Cada cierto tiempo pide, quiero actualizar el sistema operativo, ya sea Android, ya sea el iOS, ¿no? De Apple. Siempre es necesario tener las últimas actualizaciones, ¿no? Porque precisamente estas actualizaciones reconocen, ¿no? Algunos de los puntos vulnerables que tiene el sistema operativo de los celulares y para que no sean explotadas, actualizan los parches de seguridad, actualizan los sistemas operativos y de alguna forma evitan que alguien malintencionado haga mal uso de esas vulnerabilidades para poder robar información. Cifrar los datos almacenados también se puede descifrar dentro de los mismos celulares, ¿no? Hay software que permiten hacer eso, ¿no? O a veces, como le dije, algunas políticas de la empresa implica de que no grabe información en el celular, sino más bien graba directamente en la empresa, ¿no? Adicionalmente, también se requiere autenticación desde el mismo celular también, o sea que ahí tiene un mecanismo adicional, ¿no? Algunas empresas lo que hacen es enrolar el dispositivo de tal forma de que sea el dispositivo del trabajador el único medio por el cual se conecta, ¿no? Si se trata de conectar el trabajador desde otro celular, no va a poder tener acceso, a pesar de que puede ingresar su usuario y su contraseña, está amarrado, digamos, a un solo dispositivo, ¿no? Entonces, es una forma de asegurarme de que el colaborador va a ingresar desde su celular, el cual está de alguna forma enrolado en mi organización. Solamente desde ese celular puede ingresar un determinado trabajador, ¿no? Asegurándome de alguna forma un mayor nivel de seguridad, ¿no? También se pueden restringir aplicaciones en el celular para que no sean utilizadas, ¿no? Puedo tener una lista blanca de las aplicaciones que son permitidas y una lista negra de las aplicaciones que no están permitidas ni se podrán instalar ni nada. Entonces, se establece estas listas para poder determinar cuáles son las aplicaciones permitidas y las no permitidas. Hay que considerar también lo que es el dispositivo móvil, ¿no? De que hay ahora una mayor potencia de celulares y requiere, como dije, ¿no? Considerar todas las medidas de seguridad que se consideran también en los equipos portátiles, en las laptops, ¿no? Ya estos dispositivos son más usados cada vez, entonces las mismas medidas de seguridad que se consideran en los portátiles deberían considerarse también en estos dispositivos, ¿no? Protección en terminales de trabajo. Entonces, eh, ya habíamos comentado que los terminales de trabajo, el personal hace su trabajo diario, ¿no? Utiliza los documentos de la empresa, utiliza información de la empresa para generar productos, ¿no? Estadísticos, análisis de datos. Entonces, todo ese trabajo que hace el colaborador, muchas veces tiene datos sensibles, ¿no? Al cuales hay que darle la seguridad, ¿no? En el mismo dispositivo, realizar las copias de seguridad, ¿no? Para tener siempre controlado toda esta información y que no se pierda, ¿no? Hay información que son proporcionadas a los mismos colaboradores, pero que no pueden ser compartidas ni almacenadas fuera de la organización, ¿no? Precisamente esta información sensible muchas veces está sometida a la protección de datos personales, ¿no? Y que requiere un tratamiento especial, ¿no?
Muchas veces el acceso nomás a esta información debe ser restringido específicamente a las personas que tienen un usuario y contraseña, ¿no? O sea, que se asegure de alguna forma la confidencialidad de la información, vista solamente por la persona que debe ser vista, ¿no? Y los trabajadores deben contemplar que esa información es altamente sensible y que no debe ser copiado a un dispositivo externo o ni siquiera debe imprimirse, ¿no? Ya que puede poner en peligro la confidencialidad, ¿no? La sola divulgación de esta información sensible, ¿no? Podría tener consecuencias hasta penales, ¿no? Entonces, pues como dije, están protegidas, ¿no? Entonces, las mismas empresas pues son sometidas a sanciones muy costosas, digamos, ¿no? Por solo hecho de no guardar o no considerar políticas específicas para el tratamiento de esta información, ¿no? Entonces es muy necesario que todos los trabajadores comprendan la importancia de gestionar adecuadamente, de brindar el tratamiento adecuado a esta información para evitar cualquier tipo de incidente de seguridad. Bien, hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy. Si es que alguno tiene alguna consulta, me gustaría poder escucharla y contestarla. Bien, no habiendo ninguna consulta, entonces les agradezco a todos por la atención prestada y será con nosotros hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos por su atención. Buen fin de semana.